Y frente a una realidad tan compleja como la que vive este mundo y en particular el Medio Oriente, ahí donde está Israel, se requiere un poco o mucha plegaria para poder sobrellevar esto. 3 de la mañana, gran parte de la población del centro de Israel se tuvo que nuevamente levantar con las sirenas frente a un misil de los hutíes, casi ya una habitualidad. ¿Sabe lo que es estar tratando de descansar y que te despierten las sirenas? Bueno, eso altera a cualquiera. Si a eso le agrega todo el resto, es como para vivir realmente una vida cotidiana muy difícil. Israel en guerra, muchas preguntas además. Vamos a dialogar con alguien que habitualmente tenemos aquí en Radio High. Es un joven, talentoso, coordinador de los periodistas en el Club de Jerusalén, abogado, especialista en, de alguna manera, derecho público internacional y más. Me refiero a Matías Sacal. Mati, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Hola Miguel. Un saludo para vos y para toda la audiencia, cansado y preocupado, así me tengo que definir hoy. ¿Cansado de lo que acontece o el agregado de tener que despertarse a las 3 de la mañana? Bueno, lo cierto es que a las 3 de la mañana hubo un misil cuando vos me mandaste el mensaje, ¿no? Pero también hoy a las 11 de la mañana, a las 12, perdón, otro misil, o sea, en 9 horas 2 misiles balísticos hacia la zona centro de Israel. Eh, y hoy nos despertamos también con esta noticia del atentado que sucedió en la embajada, en un evento organizado por el AJC, el American Jewish Committee, y la embajada israelí en Estados Unidos, donde lamentablemente dos empleados de la embajada fueron asesinados por un terrorista antisemita. Sí, digo, desgraciadamente esto de los misiles, Matías, casi pasa a ser una rutina hoy. Yo creo que ya es parte del folclore, como cuando acá hay un accidente o suena una sirena por alguna situación médica. Claro, no es lo mismo, pero desgraciadamente interrumpe o el sueño o la vida y el problema continúa porque los hutíes, a pesar de todo lo que fue el bombardeo norteamericano y lo que son las acciones israelíes, bueno, está ahí y continúa con sus acciones. Lo de Washington también tan lamentable, un latino de 30 años que mata a dos jóvenes, ¿sí? Por lo que has mencionado, incitación al odio, crímenes de odio, antisemitismo puro, y lo hemos visto. Quiero llevarte a una de las noticias de ayer que también preocupó y fue esta situación con un grupo de diplomáticos que estaban recorriendo eh, bueno, las fuerzas de seguridad dispararon. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, lo que se sabe, lo que publicó el ejército de Israel es que estaban este grupo de diplomáticos en la zona de Jenin haciendo un tour, y al parecer el tour que estaban haciendo los diplomáticos se desvió del camino que habían pactado con el ejército. Los soldados israelíes, informa el ejército, vieron a este grupo, dispararon al menos 10 disparos hacia el aire, lo cual generó bastante revuelo dentro de los diplomáticos, y después se aclaró la situación y ellos terminaron su tour que estaban haciendo por la zona de Jenin. Lo que sí le piden estos países, dentro de ellos está Uruguay, es explicaciones a Israel de qué fue lo que pasó en ese evento, pero eso es lo que publicó el ejército y eso es lo que sabemos al momento. Todavía no se informa exactamente entonces qué es lo que puede pasar, porque claro, creo que no es tan difícil diferenciar entre un grupo de diplomáticos que están haciendo un recorrido, aunque se hayan desviado del camino, de lo que es un grupo terrorista y el temor y todo lo que eso conlleva, nada agradable, y las repercusiones políticas. Me parece que habrá que investigar y ver exactamente de qué se trata, pero nada lindo, ¿no? Así es, así es. Eso es lo que sabemos hasta el momento de ese evento particular. No es que se ha publicado más información, hay que esperar. Bien, te llevo a otro de los temas, porque son tantos. Irán, 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 Irán. ¿Irán atacar a Irán? ¿O esto es parte de la retórica
que se vive en el Medio Oriente y en el mundo hoy. Mira, nosotros hablamos la semana pasada, perdón, la gira que hizo Donald Trump por la región. La verdad que nadie sabe lo que va a suceder con Irán. Lo cierto es que Donald Trump, al parecer, no quisiera avanzar en la opción militar. O sea, le está dando permiso o lugar a la opción diplomática. Y en este sentido, algo que nos debería preocupar bastante es la oferta que, según el New York Times, le hizo Irán a la administración estadounidense. Y acá hay que entender algo. Los iraníes entienden muy bien que necesitan ofrecerle a Donald Trump una alternativa que no sea la misma que le ofrecieron a Obama, porque Donald Trump fue bastante crítico del JCPOA, el acuerdo nuclear que hizo Obama con Irán. Recordemos el acuerdo nuclear, la fórmula era te vamos a levantar las sanciones económicas a Irán a cambio de que nos permitas revisar y supervisar el enriquecimiento de uranio material necesario para la creación de una bomba nuclear. Lo cierto es que esa misma fórmula Irán no la puede seguir vendiendo porque no se la va a comprar Trump, porque también Trump fue muy crítico de esa fórmula adoptada por Obama. Ahora, ¿qué sí está proponiendo Irán? Un consorcio nuclear entre varios países de Medio Oriente, donde al parecer cada uno podría enriquecer un 2,5%. Y esto uno lo escucha y dice, bueno, puede funcionar, pero lo cierto, y acá es donde hay que prestar mucha atención, es que lo que está haciendo Irán no es solo una oferta a Estados Unidos, sino es corriendo del mapa a Israel en este nuevo Medio Oriente que hablábamos la semana pasada, que se está armando y que al parecer Israel se estaría quedando afuera. Mm. Irán, en Roma nuevamente este viernes, ya van 5 encuentros, digo, y es uno a la semana, parece que no hay apuro y el mundo espera resoluciones de Israel sin duda. Y mientras tanto, el primer ministro de Israel que, bueno, continúa afirmando que la única manera es continuar con la guerra y incluso el plan que en algún momento anunció Donald Trump de reubicar a la población gazatí. Digo, no parecería que hay algo muy nuevo y no se ve tampoco mucha luz ahí, Matías. Bueno, lo cierto es que el primer ministro israelí ayer hizo la primera conferencia de prensa en 5 meses. Recordemos, el primer ministro israelí solo suele hablar con la prensa amiga, el Canal 14, y él planteó una nueva condición para terminar la guerra, que es eh, implementar el plan caracterizado por Netanyahu como revolucionario de Trump para reubicar a los civiles de Gaza como condición para terminar la guerra. Es decir, no solo que todos los secuestrados vengan, tampoco que jamás eliminar a Hamas, tampoco que sus líderes sean exiliados, que son todas cuestiones que él nombró, tampoco que Gaza sea totalmente desarmada, sino que se implemente el programa de Trump. Ahora, algo particular que pasó en la conferencia de prensa es que al ser preguntado por los periodistas sobre la posibilidad de un acuerdo, de un cese al fuego temporal por un intercambio, por la liberación de secuestrados, recordemos que hasta el momento hay 58 secuestrados israelíes en la Franja de Gaza, él dijo que él estaría dispuesto a un alto al fuego temporal que permita el regreso de más rehenes. Y acá quiero hacer un punto para explicar algo fundamental. El doctor Oren Setter, que fue quien estuvo en la mesa de negociaciones con Hamas, él ayer explicó algo muy interesante que me parece importante compartirlo con vos y con la audiencia. Él dijo algo que es fundamental, dijo, sin la presión militar jamás no se sienta en la mesa y jamás estira el tiempo, estira lo más posible el tiempo. Entonces la tesis de él es, hay que aprovechar la presión militar para terminar la guerra y traer a todos los secuestrados de una Hat, o sea, De una sola vez. de una sola vez. Ahí va. ¿Y él por qué dice esto? Porque dice, no hay más presión militar que la que llegó a Israel el 19 de mayo de 2025, hace 2 días. ¿Por qué? Porque recordemos que Israel en marzo tomó la decisión de no ingresar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. La situación en la Franja de Gaza es muy... Hay una crisis humanitaria que podemos hablar en breve sobre los responsables de eso,
Pero lo cierto es que la presión militar es muy alta, no solo para los terroristas de Hamas, sino para la población civil. Entonces, él decía, si nosotros le permitimos a Hamas un cese al fuego en el cual liberen 10 rehenes, en ese cese al fuego Hamas se vuelve a reorganizar y en 10 días tenemos el mismo problema. Y en 10 días volvemos a la presión militar. Entonces dice él, esta es lo máximo de presión militar. Aprovechemos para utilizar esta presión militar y dictar las condiciones del fin de la guerra. Dictar las condiciones del fin de la guerra. Todas estas cuestiones que ayer Netanyahu menciona, yo también estoy de acuerdo que tienen que pasar. No podemos convivir con Hamas gobernando la franja de Gaza, no podemos seguir adelante sin que los rehenes vuelvan, pero hay un límite a la presión militar y hay algo que la política tiene que hacer que, en opinión del 70% de la opinión pública israelí, el gobierno no lo estaría haciendo. ¿Por qué digo el 70%? Porque el 70%, según las encuestas de Israel, está de acuerdo con terminar la guerra y que los secuestrados vuelvan a casa. Nos quedamos con esto, Mati, con este aspecto de una complejidad enorme que vive Israel en un momento de reordenamiento geopolítico de la región, del mundo y con muchas incógnitas en medio del drama de los misiles de los hutíes y de la guerra misma. Hay algunas luces que aparecen también en esta realidad, pero todo todavía en compás de espera. Agradecerte y bueno, ojalá te dejen descansar los muchachos y si no, duerma directamente en el refugio, que es una manera que muchos ya tienen para no preocuparse demasiado. Así es. Bueno, gracias Miguel por la invitación y seguimos en contacto. Abrazo. Matías Sacal, abogado, hombre que está en contacto con los medios, sobre todo en Jerusalén, pero en todo Israel, en una realidad, como le digo, tan difícil.